Bueno, pues ahí queda ese audio que nos va a ir perfecto para empezar con nuestra invitada, Maite Figueras Polo. ¿Qué tal? Hola Martín, muy bien. Buenas gracias. Buenas tardes. Hace tiempo que estuviste en esta mesa. Hace 2014, puede ser. Pues 4 sí, años. muy al principio, ¿no? 4 años ya. Pues hoy te tenemos en esta mesa de nuevo, pero con un tema distinto. Bueno, yo soy distinta también. Sí, ¿no? Bueno, va muy relacionado con el tema de la educación. Entonces, me gustaría en esta hora, junto con Gisela, pues llevarte un poco al terreno a las dos partes, ¿no? A la parte de este proyecto que inicias ahora en breve y también a la vez pues a comentar un poco el tema de la educación contigo, ¿vale? Dentro de esta hora que tenemos, lo que nos quedan, unos 45 minutos, sí, perfecto. Jugar un poco en esos dos terrenos, si te parece. Venga. Empieza por donde te apetezca. Vale. Por lo que quieras, o hablar de la educación o hablar de tu proyecto, como tú quieras. Bueno, voy a comentar un poquito lo que decía el audio que hemos escuchado. Estoy de acuerdo en todo, diría, de lo que he escuchado, porque sí que es verdad que la educación hoy en día está basada en el contenido, en el conocimiento de lo que se considera que es importante o aceptado hoy en día, y dirigida mucho a qué vas a estudiar después, qué carrera universitaria o a qué te vas a dedicar. Es una educación enfocada a una profesión, a una función en la sociedad. Y eso, sobre todo en la parte de secundaria, bachillerato, que es en la época donde más centrado está la educación en eso, porque en infantil y en primaria aún se puede permitir, y últimamente mucho más, porque han surgido o se han recuperado otros métodos de enseñanza como la Montessori, la Waldorf, etc. Y ya se contempla toda esta parte emocional y del ser, pero cuando llegan a secundaria eso desaparece y están enfocados a la profesión, a qué carrera vas a hacer, y eso te marca qué asignaturas vas a hacer y empiezas a decidir con 16 años qué va a ser de tu vida. Todo eso sin darte herramientas para saber quién eres tú, porque realmente lo que tú has venido a hacer aquí es a desarrollar tu don o tu talento o tu pasión. Y eso, con el ritmo de exámenes, de temarios y sin espacio para ese tiempo de quietud, de silencio, de reflexión, de mirarse, de hablar. Los adolescentes tienen mucha necesidad de hablar y de expresar lo que tienen, porque sienten que no les escuchan. Y entonces por eso muchas veces tratan de llamar la atención o de que se les haga caso de muchas maneras, ¿no? Así que sí, nos educan para saber cosas, para conocer cosas y para hacer cosas, pero no para ser. Y entonces esto ya me voy a introducir en una parte del proyecto. Bueno, para los que no lo sepan, el proyecto es acompañamiento consciente, y una parte del proyecto está enfocada a adolescentes, sobre todo para cubrir esta parte que no está atendida en la educación. Como comentaba antes, cuando llegan a los 12 años a primero de ESO, se quedan con la hora de tutoría, que en muchos casos se usa para cosas del curso, del día a día, pues la excursión de no sé qué, pero no se dedica a que ellos se reconozcan, a que ellos exploren qué les pasa, a compartir sus preocupaciones. Y esta es la parte que creo que es tan importante, además, en esta etapa de la adolescencia, cuando se están transformando, está habiendo un cambio, y un cambio grande, porque pasan de ser niños que van cogidos de la mano a abrirse al mundo, porque ellos ahora empiezan a elegir amigos, a hacer su personalidad, a formar su personalidad, a descubrir estrategias para relacionarse. Si eso se hace desde la inconsciencia o sin esta mirada consciente, puede salir cualquier cosa, en el sentido de que muchas veces todo esto se desarrolla en base a protección, o se forja una personalidad pues basada en el miedo. Entonces tus relaciones también están basadas en esa carencia o en ese trauma, y eso lleva a tener adultos que no son conscientes. Entonces, además,
a los adolescentes a lo mejor en un primer momento les puede costar un poco entrar, pero una vez entran les encanta hablar. Y les encanta que además veas, o sea, que les valores su opinión, que no son, que muchas veces caemos en, esto es una tontería, esto se te va a pasar, pero para ellos es como muy importante en ese momento. Para ellos es súper intenso además, porque en la adolescencia todo está intensificado, ¿no? Su cuerpo cambia, sus emociones cambian, empiezan a ver que pueden tener diferentes maneras de pensar a la de sus padres, la comunicación también es muy importante y hoy en día hay poca comunicación o no es adecuada o productiva la comunicación entre padres y hijos o alumnos maestros, así que en este sentido esta parte del proyecto de acompañamiento a jóvenes adolescentes a mí me hace muchísima ilusión y además creo que es muy necesaria porque al final ellos van a ser el futuro, ¿no? Los que van a crear el mundo del futuro y tal como está hoy en día el mundo, pues hace falta conciencia y construirlo desde Esta franja de edad que dices adolescentes, entiendo, ¿de qué edad a qué edad estás trabajando? Desde los 12 a los 16. Vale, porque podríamos también incluir una franja previa. Entiendo que al final, cuanto antes mejor, ¿no? Hacer Sí, lo que pasa es que por mi experiencia también, porque casi, o sea, lo que hago, aparte de herramientas que he ido yo aprendiendo, cursos, formaciones, etcétera, está basada en mi experiencia, en mi día a día. Y yo me dedico a la docencia en esta franja de edad. Vale. De manera que es la edad que yo conozco, Vale. que sé qué inquietudes, qué preocupaciones tienen. Y sobre todo para cubrir esta parte que actualmente no está cubierta del ámbito educativo. Y sobre todo para que tengan un espacio donde ellos se encuentren seguros, ellos encuentren otros como ellos, que les pasan a lo mejor las mismas cosas, o no, pero los entienden porque hablan el mismo lenguaje, pueden ver otros puntos de vista. Así que la parte de acompañamiento que hago, ¿no? Que es como un poco para aquellos jóvenes, porque otra cosa es que los jóvenes que vienen porque ellos les nace venir. No es tengo un niño que está perdido, lo voy a llevar. No. Obligado. No, o sea, tiene que nacer del niño, del adolescente, Obviamente, claro. de una inquietud, de qué me pasa o siento como este despertar de la conciencia, pero que no lo sé explicar porque es nuevo para mí y no sé por dónde empezar. Bueno, pues yo te acompaño para que tú empieces, pero yo te doy herramientas y tú vas a tu ritmo, porque al final es un proceso de autoconocimiento y eso no lo puede hacer nadie por ti. Lo único que te podemos ayudar es a darte herramientas para que lo hagas y te sientas en grupo, sostenido, apoyado y no te sientas solo, que hay más como tú en este proceso. Esa es la intención y... Okay. ¿Y sois más? Entiendo que vais en equipo. No. ¿Cómo funciona? ¿Estás tú sola? Estoy yo sola, sí. Pues necesitamos Sí. muchas más como tú. Bueno, en una primera etapa, a la hora de abril hasta junio, voy a ofrecer talleres de temas concretos. Pero la intención, la idea, es que a partir de octubre, septiembre-octubre, como un curso escolar, sea ciclo. Es decir, tú vienes a hacer el acompañamiento consciente con adolescentes, ¿no? Pero para hacerlo de octubre a junio, porque el proceso de conciencia, de tomar conciencia y de autoconocerse es un proceso largo. No lo puedes hacer en un taller de 3 horas. Y necesita un seguimiento, ¿no? Y un proceso, cada uno tiene su ritmo. Entonces la idea es que el ciclo dura estos meses para que tú ya tengas unas herramientas y a partir de ese tiempo tú ya puedas empezar a volar, a escoger, a ver qué tienes que trabajar más, qué herramienta te ha gustado más y que cada uno pueda, con ese primer empujón y primera pauta, seguir su camino de autoconocimiento que no acaba nunca, que esto es... Siempre aprendemos y siempre sabemos más de nosotros, ¿no? Es como ir dando vueltas en espiral, cada vez más profundamente, pero como mínimo esa parte
de saberse manejar y a no estar, ¿no?, como perdido en este nuevo... Y normalmente, perdona, ¿qué casos te vienen? ¿Qué es lo más típico, no sé, cuando trabajas con esta franja, ¿no? Realmente lo que les preocupa mucho a esta edad es que ellos no saben gestionar toda esta intensidad que les viene. Esto es una de las partes. ¿Intensidad emocional? Claro, ¿Te refieres? sí, vale. es intensidad emocional, lo viven todo muy a tope. Claro. Entonces, una de las partes muy importantes de este acompañamiento es la gestión emocional. Primero, ser consciente de lo que sientes, porque muchas veces es como estás bien y de aquí no pasa, ¿no? Entonces, un poco profundizar en esta conciencia de la emoción y después cómo podemos manejarla para no ir detrás de ella, sino que nosotros seamos los que gestionemos y qué información me da la emoción, ¿no? Un poco para que vean el sentido de la emoción. La emoción tiene un sentido de estar y ellos así pueden conocerse. Esta es una parte de conocimiento de esta parte, por ejemplo. También el cuerpo físico, ¿no? Tanto a nivel de cambios como están viviendo, como el cuerpo y la emoción, etcétera. O sea, quiero decir, es bastante... Pero la parte más importante y más como que ellos... Es urgente esta parte de gestión emocional. Okay. ¿Qué cambiarías de la educación? De arriba abajo, es que Martín, vaya pregunta. Ya. Sí, quiero decir, primero el objetivo o la intención tiene que ser diferente. Entonces, claro, como es tan diferente, el que yo creo que tiene que tener, que es eso, una educación del ser y no del hacer o del tener, ¿no? Como decía Antonio, ¿no? Pues si veas, es una educación basada en el ser, pues es que es al revés. El conocimiento te vendrá solo porque tu interés, tu curiosidad te llevará a conocer. ¿Cambiarías el objetivo entonces? ¿Eh? El objetivo. Cambiaría la intención, claro. Claro, es como que el foco se pondría dentro, no tanto fuera, ¿no? ¿Y qué me está pasando a mí? ¿Cuál es mi interés? ¿Cuál es mi capacidad, mi potencial? Probar, ¿no?, cosas. Probar, sentir, experimentar. Compartir con los del lado. Estrategias de pues, por ejemplo, no sé, de comunicación, ¿no? Cómo ser asertivo. Muchas cosas que se dan como con pinceladas cuando hay un conflicto, ¿no? Cuando hay un conflicto, entonces sí, sientas a toda la clase y le das una charla, ¿no?, que es como una bronca o una... Pero eso es una cosa puntual y además ellos asocian como esto a una charla, a un palo, a darnos el coñazo ahora, ¿sabes? Ha pasado esto, entonces ahora Claro. el sermón, ¿no? Sí, pero claro, es que tampoco los acompañamos para que ellos puedan gestionar, porque al final, y hay algunos programas que están surgiendo ahora, que es darle ese protagonismo al alumno, que es el alumno el que pueda gestionar un conflicto, el que pueda mediar, en lugar de ser el adulto, que ellos ya sean capaces, con esta inteligencia emocional y que con estrategias puedan ser capaces de manejar sus cosas, porque al final es como una intromisión nuestra. Claro. Pero ellos muchas veces no tienen... Entonces, el tema límites, ¿no? Por ejemplo, claro, si no hacía falta tener límites si estuviéramos, ¿no?, como completos, armónicos, en equilibrio, pero no es el caso. Entonces es muy difícil a veces el límite, ¿no? A ver, está claro que lo que se hace ahora es como coartarlos demasiado. Entonces los límites no se pondrían como una exigencia o como una obligación, ellos se irían encontrando ese límite. Y ahora, por ejemplo, yo tengo un hijo pequeño de 2 años y medio y ahora estoy mirando colegios y ahora me he sorprendido porque el colegio donde en principio le toca, es un colegio público, está empezando con todo este tema de trabajar sin libros, no crear ellos mismos el material de estudio, no poner notas, ¿no? Que supongo que va por ahí, ¿no? Este tipo de educación, como has comentado antes, Montessori, más libre o más de no poner
bueno, no estructurar, no decir todos vamos a pasar por aquí y como churros todos vamos a salir iguales, ¿no? Sino respetar esa individualidad, ¿no? El ritmo de cada uno. El ritmo. Claro, eso para mí son como los inicios, ¿no? Porque de ahí a donde queremos llegar también estamos un poco lejos. Sí, por eso comentaba antes que como que en infantil, primaria, ya se empieza a ver este movimiento. Claro. Además es más fácil, el juego es muy fácil con pequeños, ¿no? Entonces el problema o el dilema, ¿no? Está en esta etapa que tenemos ahora de adolescentes, que no les ha llegado todo. O sea, los niños como el tuyo, ¿no? Que empiecen con 2 años o 3 años de esta manera, pues llegarán a los 12 de otra manera muy diferente. Exacto. Entonces, pero de momento hay que hacer algo, porque si no, yo lo veo, cuando van creciendo se van acursando todas estas cosas. Y entonces, bueno, pues ya empiezan 16, 17, 18 años y dices, uff, cada vez es más difícil además, porque cada uno se va forjando como su personaje y cada vez lo vas instalando más, ¿no? Y entonces, claro... Cuesta más recuperarlo, ¿no? Bueno, otra ventaja que tienen los adolescentes, con los mayores nos ha pasado, ¿no? Yo recuerdo cuando fue mi momento de despertar, ¿no? Y de ser consciente de tomar esta responsabilidad, yo ya tenía una mochila encima. Quiero decir, tenía unas experiencias, tenía unas vivencias, y muchas veces cuando nos pasa esto con determinada edad, tenemos que desmontar muchas cosas para volver a poner nuestros cimientos. Ellos tienen la ventaja de que no tienen muchas mochilas, porque cada vez más con casos de déficit de atención, de dislexia, yo estoy horrorizada de la cantidad de niños, medicalizados también. Un montón, y eso ya empieza a ser mochila. Entonces no tendríamos que llegar ahí, porque es lo que digo, cada vez cuando van haciéndose más mayores, eso ya está más acusado, tu personaje ya te lo has montado mejor, entonces claro, salir de ahí, de esa zona de confort cada vez cuesta más. Pero cuando son así aún pequeños, se les nota esta espontaneidad. En cuanto haces una mesa redonda para hablar de cualquier tema, no tienen vergüenza ninguna, participan un montón y se nota que necesitan espacios para... Ayer por la tarde, por ejemplo, no hice clase y fue una hora era de 4 a 5, primer día de cole, después de vacaciones, digo, nada. Y estuvimos hablando de qué habéis hecho estas vacaciones. Bueno, pues, o sea, manos arriba porque todo el mundo quería hablar. Como decía uno, yo quiero hablar más de mi vida, me decía. Bueno, tienen ganas de hablar, de expresar. Y de que alguien les escuche, ¿sabes? Que les tenga en cuenta su opinión también. Claro. ¿Cómo va? Ahora estaba pensando, ¿no? Ahora cada vez empiezan más jóvenes, lo que decíamos, ¿no? Y con la tecnología, redes sociales, todo esto, ¿cómo lo trabajas tú si es que entra esto ahí? En principio no trabajo este tema. ¿Pero no te vienen ahí con esta inquietud? Bueno, ellos lo tienen súper integrado. O sea, para ellos es súper normal. Y es como, ellos han nacido con esto, para ellos no... Para nosotros, que antes no estaba y que ahora para nosotros es como muy chocante, ¿no? Antes pues jugabas a cosas, te inventabas juegos y ahora hablan del último actualización del juego de no sé qué, de cazar Pokémon, o yo qué sé, que yo no sigo mucho, ¿no? Entonces, claro, pero para ellos han nacido con un móvil. Claro, cuando yo les digo que cuando yo tuve un móvil cuando tenía 20 años, me miran como si fuera, no sé, prehistórica o algo así. Entonces ellos, esta parte no. Sí que puede haber conflicto en temas bullying o en temas, ¿sabes? Así cuando hay... Claro, antes, bueno, pues te podías meter con un niño de la clase y eso quedaba como en el entorno. Ahora las redes sociales, eso es una bomba. Exacto. Entonces sí que en este sentido sí que se despierta cuando hay alguna alarma de este tipo. Hay charlas en el colegio, ¿eh? La Guardia Urbana da muchas charlas en colegios, sobre todo para prevenir de los peligros de las redes sociales, y aquí hay un control de padres. O sea, al final, por mucho que yo le diga que no tiene que jugar tanto, que haga deberes, y tiene wifi abierta para estar jugando hasta las 2 de la mañana cuando al día siguiente tiene que ir al cole, quiero decir, aquí hay una responsabilidad también de casa, en el sentido de regular todo eso. Pero ellos lo tienen como súper integrado. ¿Tú tienes hijos? No. Es que
te ha quedado así. Mira, tenía curiosidad, digo, ¿cómo lo gestionas, no? No. Bueno, tienes muchos hijos de alguna manera. Bueno, sí, vale. Hay que distanciar, ¿eh? Yo antes sí que decía, hoy me preguntaban, ¿no tienes hijos? Digo, pues sí tengo todos vosotros, yo ya tengo bastante con vosotros. Pero sí. Y cuando integras situaciones nuevas, ¿no? en el grupo, ¿cómo lo perciben ellos? O a lo mejor, por ejemplo, si vienen de una línea más, no sé, más estructurada o quizá de otro profesor, otra profesora, ¿no? Y claro, tú impartes novedades, ¿no? Entras con novedades. Ellos, ya te digo, al principio a lo mejor se quedan un poco así como parados, pero enseguida entras. Pero ves que les apetece, ¿no? Sí, me imagino. Les apetece. Sí, ellos además, a la que les das un poquito de confianza, enseguida se abren. Yo ahora he empezado a trabajar en una escuela nueva hace 3 meses y a los 15 días o 20 días ya estábamos como si nos conociéramos toda la vida. Entonces enseguida ellos entran. ¿Y qué te dicen cuando notan, cuando hay algo nuevo que es diferente, que les da más libertad, que no es tan estructurado? No te dicen, ellos lo expresan, ¿no? Ellos no te dicen, por ejemplo, si, ay Maite, te vas a quedar, o sea, todo es como muy, ellos no te dicen, ay, eres muy, no, ellos te lo demuestran, ellos no son, al final es lo que cuentan, tú ves el cariño que tienen, cómo le hablan viene la tutora y le dice, pues, les gustas, ya, ellos, la manera de demostrarlo es pues con afecto. Claro. Y con demostraciones de cariño y de confianza y de contarte cosas que a lo mejor no le he contado a otro. Pero bueno, que como yo hay un montón de profesores, que eso no quiero decir que yo sea especial para nada. Quiero decir, cada vez más, y gente más joven sobre todo, tiene este espíritu de cambiar algo. Lo que pasa es que es muy difícil. Una cosa es es muy difícil porque no interesa, ¿no? Bueno, pues porque la educación está marcada en que tú tienes que sacar, pues tienes que llegar hasta aquí, tienes que tener unas pruebas, tienes unos exámenes obligatorios, tienes unas pruebas de competencias básicas por la Generalitat. Quiero decir, todo te marca un ritmo, entonces tú puedes hacerlo a tu manera y lo más consecuentemente posible con tu manera de hacer, pero es complicado. Tú no puedes eliminar el libro, porque es que luego vendrá un examen y si no me vendrá la de departamento para decirme que cómo es que en tu clase han suspendido el 80%. Yeah. Claro, el currículum, ¿no? Claro. Entonces esa parte es la que no permite, porque eso sería en esta educación nueva, ¿no? Bueno, yo fui a grabar a un instituto de una compañera que había aquí, una colaboradora, que también ella tocaba el tema Bellas Artes y también lo llevaba muy así, de tu manera, ¿no? Y bueno, fui a grabar todo un día allí al instituto, diferentes edades, grupos de niños de diferentes edades, ¿no? Creo recordar que los más pequeños tendrían, no sé, 12 puede ser, o... Sí, puede ser, claro, los 11, 12, institutos de 12 eso. para arriba, ¿no? Hasta llegar a incluso unos que vinieron que ya no estaban, que tenían 18, 19, que ya no estaban. Y la verdad es que es increíble escucharlos, lo que dicen y lo que realmente ellos solicitan o querrían, ¿no? O sea, no nos estamos enterando absolutamente de nada. Eso ya de entrada. Pero luego este vídeo nunca pudo salir a la luz. ¿Por qué? Bueno, porque no dejaron que saliera. ¿En la escuela? ¿En el Sí, instituto? con autorizaciones de grabación de padres y todo, pero teníamos las autorizaciones porque una de las cosas que tienes que tener de los menores de edad es la autorización, ¿no? Y lo teníamos todo, quiero decir, estaba todo firmado y tal, y ese vídeo no ha salido nunca. Yo lo tengo, pero lo tengo para mí. Pues porque lo han censurado, ¿sabes? Sí, pero ¿por qué? Pues porque no les interesa reconocer que no tenemos ni puñetera idea de cómo educar a los hijos para que sean felices. O sea, no tenemos ni puñetera idea de las instituciones que organizan todo este sarao, es decir, porque se educa para competir, se educa para consumir, se educa para machacar al otro, no se educa para
vivir feliz. Y pleno, y saber No. qué es lo que te mueve, qué es lo que eres bueno, pues en lo que eres bueno, Claro. tu talento. Pero ya no es un tema, ya entiendo, que de las maestras o de los maestros, que me imagino que lo hacen lo mejor que pueden. Quiero sentirlo Ajá. así. Es de todo el rollo, el control y todo lo que hay montado en esta sociedad Claro, la educación está marcada por de unas control, ¿no? leyes, Claro. y estas leyes... Bueno, estamos en la granja funciona con unas mordazas y con unas historias muy concretas. Es que ¿no? la educación actual realmente nació en la revolución industrial, entonces ahí les interesaba educar para la economía, o sea, para el sistema económico, para cómo estaba establecida, Para producir y exacto, para... el sistema de producción de consumo. Entonces ahí nos hemos quedado, ¿no? Claro. Entiendo. Y como han visto que es la manera de también llevar a la humanidad por donde quieren, que es tenerte pillado con el consumo sobre todo, ¿no? Pues entonces cada vez eso cuesta más de salirse de ahí, porque claro, quien realmente mueve los hilos no quiere que no salgamos de ahí. Hombre, es que imagínate tener una humanidad consciente, crítica, Claro. libre pensante y sin ataduras. No estamos preparados, yo creo que no estamos preparados, pero... Dicen vamos. que hasta podrán llegar a controlar el tema del pensamiento, ¿no? Dicen, no sé. Pero bueno, yo creo que eso va a ser bastante imposible porque si no este juego no se acabaría. Sí, Game over, tiene ya que haber estaría. un poco de vidilla, ¿no? Claro, y esto tiene que continuar. A mí la verdad es que me chocó y me dolió. Ya. No por las horas que invertí de tiempo y tal, que fueron bastantes, sino por el hecho de que había una cosa bonita, ¿no? Que hubieron momentos que, jolín, que yo alucinaba lo que decían, y eso se tuvo que quedar ahí, ¿no? En un rincón, ¿no? Y dices, qué pena, porque hay que taparles la boca, ¿no? Entonces, ya experimentando eso, dices, bueno, menos mal que hay movimientos que se van haciendo cosas, que no está todo perdido, pero que es lento por eso, porque hay unos intereses, por lo que sea, pues que no quieren que eso vaya más. Bueno, pues De yo momento. voy a ir por el otro lado Claro, a sembrar mi semilla. claro. Y... ¿Qué digo? Ha pasado un ángel ahora. El día 7 vas a hacer vas a dar una charla, ¿no? Sí, el día 7 a las 7 de la tarde voy a dar una sesión informativa para explicar el proyecto. No solamente en la parte de adolescencia, sino porque el proyecto es un proyecto un poco más amplio y como es un acompañamiento consciente para todas aquellas personas que se inicien, ¿no? en este despertar de la conciencia y no sepan cómo manejarse, también hay una parte dirigida a mujeres. Entonces hay la parte de adolescencia, la parte de mujeres, y porque, bueno, pues por propia experiencia y en mi proceso personal, porque también he facilitado círculos de mujeres y me apetecía hacer este acompañamiento desde el inicio, ¿no? Un poco para explorar la naturaleza femenina, cíclica, empoderamiento y bueno, después de este movimiento del 8 de marzo que se vio que es tan necesario y tenemos que coger un poco, ya dejarnos de, ¿no? creer en nosotras y coger las riendas, pues es un poco también ayudar, porque este mundo también necesita de la energía de la mujer, porque ya el patriarcado está Pero eso depende de vosotras, totalmente. no depende del hombre. Hombre, yo diría que de todos. De todos, ¿eh? No Pero es- depende más de vosotras porque hay un momento... No, sí, yo lo tengo súper claro, depende... Martín, somos dos. Bueno, en esta mesa me suelo encontrar con patios complicados. Di- Pero no, más que nada porque depende al final de creerse uno el poder que tiene. Pero esto es como todo, depende de la mujer de decir hasta aquí, entonces... Sí, pero si tienes como una resistencia, o sea, una barrera o una herencia que tenemos tan arraigada y en tantos ámbitos, pues el trabajo es grande y es cosa nuestra. Yo Claro. no digo que no, pero el hombre también... Pero es como el tema de la evolución, es lo mismo, nadie va a venir a evolucionar por ti. Tienes tú que tomar la decisión de decir, quiero cambiar o no quiero cambiar, esto es lo mismo. Sí, lo Quiero decir, entiendo, ¿no? Al final si es tú no te lo uno, crees, no vas a generar esa realidad, te lo tienes que creer.
como mujer o como hombre o como lo que seas, da igual. Sí, el empoderamiento ha de ser Claro. nuestro, pero a ver, tiene que haber hombres, Que crean en eso. exactamente, que colaboren. Sí, pero eso va a ser cuando la máquina empiece a funcionar. Ya está empezando a funcionar, Claro. Ya está empezando a funcionar. Yo conozco grupos de círculos de hombres y hay un movimiento importante sobre el masculino, sobre el masculino bien entendido, Sí. no como el patriarcado vendido hasta ahora. O sea, que hay movimiento, pero es verdad que necesitamos porque, bueno, pues porque somos complementarios o porque nos necesitamos mutuamente, porque somos los habitantes de aquí, claro, ¿no? totalmente. Entonces, bueno, esta parte del proyecto tiene esta intención y después hay otra parte muy bonita que me gusta mucho, que es la parte de Luna Consciente, que es un poco una mezcla, ¿no?, entre la adolescencia y la mujer, que son esas niñas que están cruzando su portal de menarquia, es decir, su primera menstruación, y cómo podemos ayudar a que ya empiecen a hacer esta transformación de niña a mujer de manera consciente, ¿no? Y entonces es como Claro. una nueva generación con otra manera de pensar. Nosotras hemos tenido que vencer cosas, ¿no? Porque venimos de, bueno, pues de una educación, de una tradición, y ahora vienen, ¿no?, toda esta adolescencia, esta juventud, que puede empezar a ser mujer desde otro punto, ¿no? Es un rito de paso, ¿no? Que se dice. Sí, es un rito de paso. El taller que ofreceré ahora en esta primavera es el rito, bueno, como una manera de celebrar y de conocer qué quiere decir esto de hacerse mujer. Y es un taller que ofrezco para que compartan madres e hijas juntas, un poco para también reforzar el vínculo y que todas somos una red de mujeres, y la primera, ¿no?, que tiene saldado es tu madre y tu abuela y, bueno, todo esto del linaje. Y esta es la parte como que une, ¿no?, como las dos partes, la parte Femenino, ¿no? femenina y la parte de adolescencia, ¿no? Ok. Y esta parte de, así como he contado antes que en el caso de adolescencia consciente o de mujer consciente, el ciclo sería de octubre a junio, porque es un proceso, ¿no?, de autoconocimiento así que necesita su espacio y tiempo. En la parte esta de las chicas sería un curso de un mes, de 4 semanas, para hacer el recorrido por el ciclo menstrual, lunar, etcétera, etcétera, como un primer paso. Y luego ya esta transformación ya son mujeres y ya pueden pasar, porque por ejemplo para estar en un círculo de mujeres tú tienes que haber cruzado ese paso. Vale. ¿Y esta charla cuando, has dicho el día 7, pero dónde? El día 7 a las 7 en la TANOR, que es una asociación evolutiva, es un centro donde se realizan muchísimas cosas, desde yoga aéreo a acrobacias trapecio con niños, mindfulness, conciertos de cuencos de cuarzo, hay un poco de todo, es un centro de crecimiento personal y está en el barrio de Gracia, en la calle Secretari Coloma número 4 de Barcelona, en la parada de metro de Joanic. Perfecto. Línea amarilla, ¿no? Línea amarilla, así que os espero a todos los que os haya resonado algo de lo que he dicho. También tengo la página de Facebook, Acompañamiento Consciente con Maite Figueras Polo, y allí encontraréis, pues, bueno, post, el enlace a la web y la información sobre la charla del día 7 y próximamente de los talleres. Genial. Bueno, ahora bueno, nos queda un ratito todavía. Haznos un resumen de todo lo que hemos hablado ahora en la mesa. Sí, pero, hombre, tú eso lo tienes fácil, que eres profe. Yo lo tengo más complicado. De los 3 bloques estos que comentas, ¿no?, del proyecto, más que nada para cerrarlo, ¿no? Haznos un poco el cierre global, ¿no? Es decir, adolescencia, lo que has comentado, ¿no? Esos 3 Vale. pilares ahí. Bueno, el pilar inicial y común a todo Para es... que la persona que lo escuche lo tenga claro, ¿vale? O sea, Perfecto. sí, vale. Pues el pilar o intención, ¿no?, común de todos estos 3 programas sería esto, el ayudar a esta toma de conciencia y a iniciar este camino de autoconocimiento que a veces pues, nos puede resultar pues como muy como un camino oscuro que no sabemos a dónde nos lleva, ¿no?, o que no sabemos por dónde cogerlo. Cuando hablamos de autoconocimiento hablamos de
Conocernos a nivel interior, ¿no? Sí, conocernos a nosotros mismos, es decir, saber quiénes somos, para de esta forma pues poder ser conscientes y poder tomar decisiones libremente, poder tener unas buenas relaciones con otras personas, poder tener nuestras herramientas para gestionarnos emocionalmente. Eso no quiere decir que tu vida va a ser feliz y sin problemas, pero tú vas a tener la herramienta y esas situaciones no te van a llevar a ti, sino Bueno, que vas a ser tú el que vas a poder aprender o sacarle el sentido, ¿no? Y vivirla de diferente manera. Totalmente, sin drama, sin sufrimiento, es quitar todo esto. Y en los diferentes programas, básicamente es que como la intención es la misma, lo único que se separan los programas es por franjas de edades y por ejemplo en el sexo en las mujeres. Pero básicamente esto es para adolescentes y para mujeres, y en el caso de las niñas que han hecho este cambio, este proceso de transformación, porque han cruzado el portal de la menarquia, pues acompañarlas para conocer algo más que ese hecho como biológico, ¿no?, que te hace mujer. Hay mucho más, ¿no? No es solo que ya biológicamente estás activada, ¿no?, y ya puedes tener hijos y ya no es eso solamente, ¿no?, una dimensión más espiritual o más de interior. Pero básicamente los tres programas tienen el mismo objetivo, que es que tengan un espacio para compartir, porque el grupo es importante a nivel de apoyo y de espejarte en el otro también, compartir experiencias y herramientas para el autoconocimiento. ¿Siempre es a nivel grupo o también individual? Puede, si alguna persona necesita atención individual, yo encantada, pero la intención inicial es grupo, porque para mí el grupo tiene un sentido, y el sentido es ese que te acabo de contar, ¿no? O sea, sentirte apoyado, sentirte que no estás solo, ver tu proceso, el de al lado, ver como un espejo, ¿no? El grupo sostiene. Es casi como una terapia de grupo, ¿no? No me gusta la palabra terapia, pero es terapéutico. Sí, claro, porque ahí sale de todo, ¿no? Entiendo. Debe ser muy bonito también lo que se comparte. Sí, es bonito. Además, enseguida ves cómo el personaje inicial, una vez empiezan las sesiones, muchas veces se diluye. Sí. Y dices, uy, el que parecía que era como más, no sé, etéreo y no sé qué, es como muy mental. Y le cuesta. Y al que, yo qué sé, le gustan mucho las mates y es más no sé qué, lo ves que es muy sensible y entra enseguida en la intuición. Entonces, sí, se diluye bastante el personaje. Sí. Y claro, entre ellos también entiendo que se vinculan más, ¿no? Porque se ven en un ambiente, en un contexto donde normalmente no se ven entre ellos, no comparten esto. No, porque se generan como más vínculos sí, emocionalmente hablando. Sí, y además ellos saben que ese espacio es un espacio seguro, confidencial, todo lo que se cuenta se queda ahí, y en el que se puede expresar todo lo que sea, siempre el límite es el respeto hacia el otro. Ese es el... Claro, porque se abrirán debates, ¿no? Seguramente. Claro, pero y ellos lo tienen muy claro. No agredir, ¿no? Exacto. Ni agredirse. Exacto. Ese límite de respeto y de no juzgar. Pero eso lo entienden fácil, porque ellos son los primeros que no quieren ser ni juzgados, y entonces ellos eso lo gestionan bien. Yo no he tenido ningún caso de tener que frenar a alguien por eso. ¿Nunca te has...? No. Qué bien. Cosa que los adultos sí que a veces hay unas movidas importantes, ¿no? Pero eso lo tienen... Qué bueno. Sí, lo tienen como sí. Bueno, Maite, pues no sé si te dejas algo que quieras... Bueno, pues que se espera todos el sábado. Sábado 7. A las 7. Vale, muy bien. Bueno, pues nada, un placer tenerte de nuevo aquí en la mesa. Bueno, muchas gracias por invitarme y bueno, un placer volver aquí. Además estoy sentada en el mismo sitio. Sí. ¿Te habías sentado ahí también? Sí. Pues claro, 2014, 4 años, ¿no? 4 años. Fue muy al inicio, sí, de verdad, buenos recuerdos. Bueno, pues repito de nuevo, gracias por haber venido. Gracias a vosotros, gracias Gisela. Y ya pues bueno, iremos comentando cómo va yendo todo y bueno, más adelante ya te tendremos de nuevo aquí en la mesa. Sí, os explicaré cómo va evolucionando. Estupendo.
Bueno, pues ahora...